están todos? Buenos días. Es Edgar. Este es el espacio de NT593. Hoy me acompaña un buen amigo de toda la vida. Fuimos incluso preparatorios juntos. Su nombre es Iván Cárdenas. Iván, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Y él ha sido amigo mío. Lo he visto cómo ha crecido. Fue militar, marino en el Ecuador y siempre ha estado en el área comercial dirigiendo múltiples tipos de industrias. Iván, es un placer tenerte acá. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Créeme que me da mucho gusto verte. Como tú indicas, compañeros desde la preparatoria, ¿sí? Lasallanos de corazón. Exactamente. Hoy queremos hablar un poco de un tema que lo hemos venido evitando, pero ahora creo que es el momento de cogerle y agarrarle el toro por los cuernos. Vamos a hablar de ventas en Latinoamérica, ventas en el Ecuador, y por eso lo invité a mi buen amigo. Él ha hecho ejercicios comerciales en diferentes tipos de industrias. ¿Cuántas industrias has trabajado, Iván? Bueno, inicialmente mi primer expertise fue en el área de combustibles. De ahí pasé a la parte de consumo masivo. Tuve experiencias en empresas grandes, Pronaca, Grupo Superior, Industrias Sales y Koala. Koala creo que fue una muy buena escuela. Koala fue una muy buena escuela y básicamente he forjado mi preparación en la parte de consumo masivo, mucho en consumo masivo. Entonces, hoy lo que queremos hacer y la propuesta a todos los que nos están viendo es poder comparar cómo es un modelo comercial americano, multinacional, y cómo en un país latinoamericano como Ecuador se llevan todos los modelos comerciales. Y por eso está acá mi amigo Iván. Entonces, Iván, tu grupo más largo de ventas, ¿cuántas personas te estaban reportando directa o indirectamente en el mundo comercial? La más representativa fue Koala, alrededor de 60 personas, Wow. 60-65 personas. Sí, sí. Tenías un equipo. Estamos hablando de la parte de ventas, vendedores. Exacto. Ahí tenía un equipo de supervisores y un equipo de avances, ¿sí? 65 personas aproximadamente. Entonces, es un equipo sumamente grande y imagino que basado en tu experiencia de militar, justamente los tratabas de ver jerárquicamente. ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Cómo justamente comenzaban a bajar todo ese tipo de detalles? ¿Y cómo tratabas de ver que tus vendedores, tus ejércitos, comenzaban a desplazarse para tratar de capturar mercado? Bueno, efectivamente, en la parte militar existe la jerarquía, existe el órgano regular, y no es que cambia mucho, porque siempre va a existir un órgano regular y existe un jefe y un grupo de personas que trabajan para ese jefe. Lo importante es crear sinergia entre las dos, entre tanto el jefe como el vendedor, ¿no? Y más que todo, las dos partes estar viendo el mismo objetivo, viendo hacia dónde queremos llegar. Creo que eso es básico y es muy importante en el grupo de vendedores. Pero cuéntame un poco cómo funciona el Ecuador. Te digo un poco cómo en los Estados Unidos. Para que esa dinámica, porque justamente tienes al supervisor que está a veces en la oficina principal y luego tienes a tus vendedores en la calle, lo que hacemos en los Estados Unidos, la primera cosa, asegurarnos que tengamos la mejor comunicación de 2 vías, me refiero a tecnología e infraestructura, la mejor manera posible. ¿Cómo lo hacen en Ecuador? Lo hacen justamente llamadas telefónicas. ¿Qué le das a tu vendedor? Si estás en Guayaquil y tienes un vendedor en Los Ríos, ¿qué le das para poder mantenerte comunicado? Bueno, acá se maneja, en las empresas manejas un presupuesto, manejas unos indicadores de gestión y el supervisor se llena de información, que es a través de un IT o un aplicativo, llena información y se la transmite a su equipo de ventas. La medición es diaria, sí existen ciertas oportunidades de mejora dentro de esta medición, que efectivamente en ciertas empresas la medición es semanal, por ejemplo, porque no lo consideran de la importancia de hacerlo de manera diaria. Otras de pronto lo hacen de manera diaria, pero no le ponen foco. Y lo que sí he notado mucho es que todas las empresas se apalancan en el presupuesto y no construyen ese presupuesto en función a los indicadores. O sea, todo el mundo quiere llegar a vender más, pero lo hace enfocado solamente en el presupuesto. No trabajan estructuralmente esos indicadores, que al final del día lo que van a hacer es hacerte cumplir ese presupuesto de manera más estratégica. Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que, viéndote a ti cuando ibas justamente por tu carrera militar, era que ustedes tenían ahí como una escuela en la cual te aseguraban que todos los oficiales, todos los marinos en tu caso, tuvieran perfiles similares, ejercicios similares, medidas similares, y los podían justamente comenzar a medir, ver el progreso y hacer los ajustes necesarios. Me imagino que eso es lo que también tratabas tú de implementar con tus equipos de venta. Claro, de hecho habían
Yo soy muy en la parte comercial existe muchísimo la parte de las compensaciones, que tú sabes que el vendedor trabaja por cumplir el presupuesto y gana una comisión. O sea, el vendedor te gana por una, más que todo por una comisión que es variable. Y en función a lo que más vende, bajan. Hay empresas que manejan techos, hay otras que no manejan techos en lo que se refiere a las comisiones. Pero, atendiendo a tu pregunta, sí existe un cambio. Acá en la parte militar existen ciertas condiciones que aplican a la disciplina y cumplir ciertas actividades. Acá te manejas con un presupuesto apalancado justamente en mi visión, en unos indicadores, ¿sí? Como te decía, empresas que manejan indicadores y cumplen los indicadores llegan a cumplir el presupuesto de manera consistente y persisten en la historia. Y eso es lo que se busca, tratar de que esos indicadores, tanto como la cobertura, qué sé yo, las marcas, la rentabilidad, hagan que el presupuesto se cumpla y sea sostenible su crecimiento. Eso es lo que he logrado en este tiempo que me he manejado en la parte comercial, detectar y darme cuenta. Entonces, justamente, voy a hacer un poco de analogías, porque en Estados Unidos también, obviamente, un grupo militar bastante fuerte, y esa disciplina y constancia y resiliencia se le aplica a los negocios. Porque cuando queremos tener un equipo de ventas, quieres decirle, le doy las órdenes al equipo de ventas diarias, quiero medir 2 o 3 veces en el día qué es lo que está pasando, cojo todos esos datos, los modifico, los analizo, los convierto en inteligencia, cosa que el siguiente día ya mi ejército está listo para ir a la siguiente misión, al siguiente ejercicio y tratar de seguir capturando mercado. ¿Cómo lo hacen ustedes en Ecuador? Y efectivamente, lo que tú dices es cierto. O sea, lo ideal sería que la herramienta, como tú bien la dices, sea diaria y que al cerrar el día tenga clarito cómo cerré mi día, no solamente en dólares, o no solamente en kilos, o no solamente en lo que te midas, sino en todo. Porque yo puedo tener un buen día, pero a lo mejor no fui rentable. Puedo tener un buen día, cumplir mi objetivo del día, pero ¿sabes qué? No impacté las marcas que tenía que impactar. Puedo tener un excelente día, pero las promociones que tenía que cumplir en el día o para poder llegar a cumplir la meta mensual no me llegan. Como tú bien sabes, Eddie, existe en tu parte comercial te puedes dar cuenta, si tú al cierre o a la quincena del mes no estás llegando con tu presupuesto a rebasar el 50%, va a ser muy difícil que le llegues al 100%. Va a ser muy difícil. Entonces, esa visión o darte cuenta de que cómo estás llegando diario, porque para mí, en lo personal, soy una persona que apunta al objetivo diario para que ese día te construya la semana y al final el mes. ¿Qué tanto inviertes tú en capacitar a tus vendedores? Conocer el producto es normal, obvio, pero por lo general un vendedor representa a la compañía. Entonces, ¿cómo esa parte de la cultura, cuánto tiempo le dedicas a un vendedor para que absorba lo que la compañía quiere verse y quiere que la imagen sea percibida por sus clientes y colaboradores afuera en la calle? Te comento que hay una herramienta importantísima, el sistema de gestión. ¿Ya? Este sistema de gestión debe estar apalancado en un proceso de ventas, que es el corazón del ejercicio, ¿sí? Y ese proceso de ventas debe garantizar el cumplimiento de todas las variables de los indicadores. Si yo tengo un buen proceso de ventas, tengo un proceso que me haga cumplir, bingo, le doy. Pero no solamente es el hecho de que tener el proceso, porque ahí viene la herramienta que permita controlar ese proceso. Yo puedo tener el mejor proceso del mundo, pero si no lo mido, no sé en qué parte de ese proceso estoy mal, solamente va a quedar para el papel. Y esa parte es creo que es una de las grandes falencias que tiene el mercado nacional. Tienes el proceso, lo tienes solamente para un papel. Cuando lo quieres cumplir, cuando lo quieres hacer cumplir, no tienes la forma de medir ese proceso. Y ahí es cuando fallas. Puede ser que puedas cumplir. Hay una parte muy clave. Nadie te puede garantizar que tú cumplas un presupuesto en dólares, porque puedes tener muchas variables que te puedan afectar. Te puede afectar una pandemia, te puede afectar que el cliente no tenga crédito, que el cliente ya cumplió su límite, que esté moroso. Hay un sinnúmero de cosas que ocurren. Pero lo que no puede dejar de ocurrir es que el vendedor te cumple el proceso. Y al decir el proceso, ¿a qué me refiero? Que te visite a todos los clientes, ¿ya? Que cumpla con la revisión de las perchas, por ejemplo, si hablamos de consumo masivo. Que te revisen las perchas. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas, eso sí se puede garantizar y se puede medir. Creo que ahí fallan muchas empresas en no medir ese proceso
a través de un sistema de control. Lo ideal sería que ese sistema de control sea automatizado. Y creo que esa es una parte que le falta a las empresas, automatizar el proceso a través de un sistema de control. ¿Ya? Que me diga, por ejemplo, en qué porcentaje está mi proceso. Sabes que, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando comencé a trabajar con ejecutivos en el país, todo el mundo me decía que el Internet, la conectividad y las telecomunicaciones no servían en el país. Yo me quedé con ese pensar, a ver, yo vendía telecomunicaciones en el Ecuador, sabía lo que había, pero mi cabeza no entendía por qué desde el punto de vista comercial las industrias no estaban al día de lo que podían hacer. Entonces, ¿sabes que comencé a hacer unos ejercicios? Lo más difícil en telecomunicaciones es transmitir fútbol. Nadie quiere que se te quede colgada la pelotita cuando estás jugando y todo el mundo quiere ver la pelotita cuando estás jugando fútbol. Entonces, con uno de nuestros amigos me fui a Babahoyo y comencé a transmitir en high definition fútbol desde Babahoyo usando el internet del Ecuador. Y mi juego favorito era estar en Quito con un celular, dándole play y mostrándolo a todo el mundo. Estoy transmitiendo fútbol desde Babahoyo y mi punto es lo que tú mencionas. El tema de poder estar comunicado, creo yo que las herramientas están, y creo que justamente con espacios como estos es poder hablar con las empresas, las compañías tecnológicas y comenzar a dar un salto más de poder comenzar a tener esa conectividad diaria. Creo que el problema ha sido que todo el mundo esperaba que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan estas aplicaciones. Creo que es compañías como la que yo tengo o compañías nuevas que ofrezcan este servicio de comunicación, de aplicaciones, de metodologías usando las tecnologías que están en el país. Exacto, no, coincido contigo plenamente con lo que dices. Y básicamente existe cierta, yo no lo llamaría temor, pero sí existe algo de resistencia al cambio por parte de ciertas empresas. ¿Ya? Y creo que también ahí aplica muchísimo que creo que hasta falta de inversión en algunos casos, me atrevería a pensar. Hay empresas que destacan justamente porque manejan información. Y otra parte importante, que en algún momento lo comentábamos, es la información que tienes que tener del mercado. Solo tienes información tuya, tienes información solamente de tu equipo de ventas, cuánto vendes, cuánto puedes vender, pero no tienes información del mercado. Y creo que grandes empresas adolecen de tener información de lo que pasa atrás. No solamente precios. Hay empresas que mapean precios, hay empresas que hacen... Pero no solamente es eso. Sabemos cómo está nuestro cliente atendido. Y esa variable de la atención al cliente está apalancada justamente en el proceso de ventas. Si mi cliente no se encuentra bien atendido es porque algo está fallando en el proceso. Y si no tengo medido mi proceso, va a ser muy difícil que me dé cuenta. Dijiste mucho una palabra, te la escucho mencionar y también la he escuchado bastante que varias personas del Ecuador me la mencionan. Presupuestos. Acá en los Estados Unidos, para el área comercial, por lo general, el presupuesto para los sueldos, tecnología y todo lo que hemos hablado que necesitas como herramientas para la parte comercial, por lo general invertimos en, si es un mercado normal, tipo retail, entre el 10 y el 12% de ventas. Más o menos, sé que no tu parte financiera, siempre estás tú metido en la parte comercial, pero ¿cuánto más o menos te daban a ti de presupuesto al año en función de las ventas anuales para poder trabajar en el Ecuador? Bueno, siempre iba a depender de cuánto es lo que tú generabas. Uh-huh. ¿Sí? Si es que generabas un porcentaje X, te asignaban en función a lo que generabas. Okay. Siempre te quedabas corto, pero tenías que trabajar con lo que te asignaban. Y eso pasa así. No siempre estás de acuerdo con el presupuesto que te dan o lo que te asignan. Pero bueno, hay que, como dicen aquí, del mismo cuero salen todas las correas. Hay que ver cómo naufragas, cómo sales del naufragio, se puede decir. Otra pregunta, ¿qué tan fácil es en Ecuador? Si tienes ya un grupo de ventas, una metodología, traes al siguiente vendedor completamente de nuevo, ¿cuánto tiempo, qué tanto recurso, cuánto tienes que invertir en tiempo y en dinero para poner a este nuevo vendedor listo para que pueda ser productivo? Esa es una gran pregunta y es una situación que ocurre en todas partes. Tienes una rotación de vendedores, que por lo regular ocurre, uh-huh. Pero en el momento que lo quieres, pides un vendedor que venga de una industria que conozca el negocio. Pero no siempre ese vendedor conoce tu forma de trabajar, el proceso de ventas que tienes. Y lo mandas al ruedo solamente porque asumes de que él sabe. Contrate un vendedor con experiencia y eso es lo que buscas. Pero no, la capacitación durará, qué sé yo, 2 días y lo mandas a la calle y por eso lo contrataste. Cuando en realidad debe existir en esa persona
capacitación para que pueda darte los resultados que tú esperas en la calle. Y eso es lo que a veces las empresas fallamos. No capacitamos al personal justamente en lo que necesitamos. Damos cursos de motivación, cursos de cómo tienes que vender, pero no esa parte importantísima. Me atrevería a decir, muy pocos vendedores saben manejar objeciones, ¿sí? Y hay objeciones que son exclusivas de un sector de negocio. Las mismas objeciones no van a ser al negocio de colas que al negocio de ventas de pollo, por ejemplo. No son las mismas. Y justamente cuando el vendedor no maneja objeciones, no sabe cómo actuar ante una situación en un cierre, por ejemplo. No tiene las herramientas. Creo que ahí fallamos. Y mira, graciosamente, haciendo analogías, porque igual sucede acá. Mi visión siempre ha sido que un equipo comercial es como un equipo del ejército que lo mandas a abrir territorio. En el ejército se pasa mucho tiempo, y he analizado muchos casos, un buen periodo, 2-3 meses, solo preparando al soldado, al oficial, para luego hacer el despliegue. Sin embargo, en los equipos de venta no hacemos aquello. Es muy gracioso. Tienen el mismo objetivo. Van a querer ganar una guerra porque tienen oponentes, competición, pero no los preparamos, no les damos las herramientas y no podemos tener la misma metodología para decir, si hoy día tengo una batalla, la hago de esta forma, mañana tengo una siguiente batalla, ¿qué tanto aprendí de la primera para aplicarla a la segunda? Bueno, las buenas prácticas deberían replicarse, y esa es la idea, ¿no? Pero a veces no aplicamos las buenas prácticas, quedan solamente en un papel y quedan solamente... Porque mira, las felicitaciones a una persona, a un vendedor, caducan. Puedes tú decir que es el mejor vendedor, pero caducan. Al día siguiente ya es otro día y ya tiene otro objetivo, ¿ya? Pero es importante, dentro de lo que tú mencionas, una parte que es el reconocimiento, no necesariamente económico, no va por ahí. Es ese reconocimiento, lo que en algunos llaman el tercer salario, ¿ya? Esa parte que motiva al vendedor o motiva a la parte comercial a querer hacer algo bien, ¿sí? Yo soy muy apegado justamente a ese tipo de reconocimientos, y por eso mi modelo de trabajo se apalanca mucho en el ranking de vendedores, en ponerlos a competir de tal forma de que día a día lleguen a un objetivo, pero de una manera más interactiva, que todos participen, que todos jueguen. Esto como tú me indicas, es una guerra, y habrán buenos y habrán malos, habrán bajas, pero lo importante es que cada uno compita. Aquí yo lo veo siempre desde la óptica de que compitan, que el vendedor compita con su par, y de esa forma creo que es hasta más justo la medición, ¿sí? Yo estoy midiendo a las personas en función a lo que van logrando en el día a día. Y ha dado muy buenos resultados. Te puedo garantizar de que dan muy buenos resultados cuando pones a competir a los equipos. ¿Cómo haces en Ecuador? Porque como en todo equipo, tienes a las superestrellas y tienes los que necesitan ayuda. Es normal, en cualquier lugar, sobre todo en competencia, sucede aquello. ¿Cómo hacen en Ecuador para capturar y entender por qué tiene las estrellas con la metodología que cada empresa debe estar aplicando para coger lo mejor del vendedor estrella, cambiarlo, modificarlo y traer a los que necesitan ayuda para que puedan subir su nivel de productividad? ¿Cómo lo hacen en el país? Bueno, lo ideal es hacerlo a través de clínicas de ventas donde replicas justamente las buenas prácticas que hace el vendedor bueno, ¿sí? Siempre hay un cuestionamiento de cómo lo hiciste, qué hiciste para que el cliente que nunca le compra a nadie te compra a ti. Y empiezas a descifrar o a darte cuenta del modelo de trabajo de un vendedor y el equipo, porque yo también me apego mucho a los puntos de encuentro, a las clínicas de venta, donde se refleja la actividad que hace el vendedor bueno, y los vendedores que no son tan buenos o a lo mejor están en formación, tratan de replicarlo y verlo. Entonces empiezas a darte cuenta de que es un equipo, todos trabajan para un fin, pero esas buenas prácticas es importante replicarlas. Y si tienes un buen líder, que en este caso es el supervisor, debería él coordinar esas buenas prácticas para que se repliquen. Pero esas buenas prácticas están apalancadas en un proceso, que es el proceso que da la empresa. ¿Cómo ha tomado los departamentos comerciales en el país la llegada inminente de una inteligencia artificial? Si es un proceso, tienes reglas, tienes políticas y obviamente tienes cierto tipo de medición, daría a entender que podría reemplazar a un vendedor. En Estados Unidos estamos haciendo muchos estudios de aquello. ¿Cómo ustedes lo están viendo en el Ecuador?
¿Es la inteligencia artificial va a reemplazar al vendedor que está en la calle? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué han pensado? ¿Qué han discutido? Mira, yo creo que hay un punto muy importante que la inteligencia artificial a lo mejor no lo puede llegar a hacer en este momento, que es el servicio, ¿sí? Ese servicio que el face to face, ¿sí? Para mí las ventas son relaciones. Si tienes una buena relación con tu cliente, puedes llegar a vender mucho más, porque ojo, tampoco aprovecharte de esa relación. ¿Sí? Escucho casos de vendedores, no, le vendí más de lo que tenía que vender, cuando es una pésima práctica por cumplir un presupuesto, llegar al cliente a bombardearlo de productos, porque no, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, cuando haces esa mala práctica, generas desconfianza después. Entonces, ese tipo de cosas, esa afinidad que tienes con el cliente, esa relación, yo veo muy difícil que se logre con una inteligencia artificial. A lo mejor sí puedes llegar a cumplir ciertas cosas que la cabeza no lo puede hacer, por ejemplo, el manejo de un inventario, los productos que, a pesar de que hay herramientas que te dicen cuál es la cantidad de productos que le tienes que vender a un cliente, con un pedido, lo que se conoce como pedido sugerido, pero no deja de ser un face to face con el cliente. Creo que hasta ahora no existe todavía, no sé si en Estados Unidos, ¿verdad?, esa cultura recién ahora estamos con esto de hacer los pedidos por vía internet, pero yo creo que ya estamos en el camino, pero creo que nos falta todavía. Sabes que, por ejemplo, el mejor ejemplo de acá, obviamente, en todo lo que es comercial, es Amazon. No hay vendedores de Amazon. La computadora es bastante inteligente para saber quién eres, qué compras, y lo más importante, poder hacer la entrega a veces en un solo día. Entonces imagínate el nivel de inventario. Y lo que todos hemos aprendido de esa experiencia de Amazon, cómo vende y cómo está preparado en el back office para poder suministrar todos los productos, es que todo el tema tecnológico, todo el tema de la inteligencia artificial que ellos ya usan, es más que nada un asistente. No reemplaza al vendedor, pero facilita el acceso a toda la información y a todas las permutaciones para que, por ejemplo, tú y yo que compramos en Amazon, nuestra experiencia sea mucho más sencilla porque no hablamos con nadie. Y Amazon usa la misma para combinar todo lo que ha vendido el historial, todo lo que van vendiendo en el día a día en tiempo real y poder tener todo organizado para poder entregar en un día. Entonces, acá creo que ya pasamos la visión de que inteligencia artificial va a reemplazar vendedores a no, es un asistente que nos hace facilitar y poder enfocar en lo que tú decías, relación de personas, usando la información que tenemos del asistente que nos va a dar en tiempo real y de la mejor manera procesada y argumentada, y poder enfocarnos en eso, cómo nutrir la relación, cómo crecer y entender cómo más podemos ayudar a nuestros potenciales clientes. Claro, de hecho, como tú bien lo indicas, es una herramienta de ayuda, de apoyo, y esperemos que se siga manejando así, Yo creo que el ser humano, las relaciones humanas no son reemplazables, y estimo de que quiero irme de este mundo pensando que todavía va a ser así, a pesar de que en un futuro, en algún momento podrá cambiar. Te propongo algo. Hagamos una segunda parte de este show. Creo que justamente hemos compartido, estoy aprendiendo un montón justamente de tu área, donde estás en el campo hablando con clientes, y creo que te propongo que hagamos una segunda parte para contarle a todo un poco qué es el back office que tiene que haber en un comercial. ¿Te suena bien la idea? Perfecto, me parece muy bien. Creo que nos quedamos cortos. Creo que hay mucho más por poder hablar. Y qué gusto volverte a ver. Claro que sí, Iván. A todos mis amigos les agradezco un montón. Esta fue la parte 1 de cómo manejar un equipo comercial en Ecuador, Latinoamérica. Vamos a tener una parte 2. Por el momento, estas son nuestras coordenadas. Envíenos, compártanlo, avíganle a sus amigos y dénnos más ideas de qué preguntas quieren ustedes. Iván, millón gracias. Estas son las coordenadas de Iván y estamos en una siguiente operación. Hasta luego, cuídense. Gracias a ti y cuídate. Un abrazo.